Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Qué buen episodio tenemos hoy, qué gran invitado tenemos hoy. Estoy muy emocionada por lo que va a salir y todo lo que vamos a compartir en el episodio. Y para eso tenemos como invitado a Ricardo Rivera, conferencista, escritor, facilitador de Círculo de Hombres, director y creador del proyecto de Voices of Brotherhood, que son las voces de la hermandad, ¿no? Si lo tradujéramos entre hombres. Y Ricardo, bienvenido. Qué honor tenerte en Superalo, por favor. Gracias por aceptar esta invitación. Qué honor estar aquí, de verdad. La invitación me cayó muy bien, me emociona estar aquí. Sé que haces un trabajo genial y sé que tu comunidad también es muy genial. Así que muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y bueno, ahorita que justo hoy vamos a hablar de la masculinidad tóxica, es un tema que a mí se me hace muy importante y aparte me toca diferentes fibras. Para empezar, yo soy la única mujer, tengo 3 hermanos varones y bueno, soy muy cercana a mi papá y demás. Entonces, se me hace muy interesante este tema. Aparte, como te decía antes de empezar a grabar, es un tema con el que trabajo también con mis pacientes hombres y creo que es algo de lo que debemos de hablar y empezar a cuestionarnos ciertas creencias y entender qué es la masculinidad tóxica. Pero antes de entrar al tema, Ricardo, me encantaría que nos platicaras cómo llegaste a crear este gran proyecto de Voices of Brotherhood y cómo llegaste a trabajar todo esto y hacer esta labor tan increíble que estás haciendo. Cuéntanos. Pues justamente por un proceso personal, por un proceso en el que yo me di cuenta, me fui dando cuenta de cómo es que a través de mis decisiones, muchas de ellas inconscientes, solo repitiendo patrones y lo que había visto en mi entorno por otros hombres, por mi padre, mis amigos, los hombres a mi alrededor, pues me estaban haciendo mucho daño a mí y a las personas con las que yo estaba. Yo no me daba cuenta de cómo me estaban haciendo daño a mí y tal vez no me estaba importando mucho por una falta de empatía o por una desconexión emocional que estaba viviendo, el cómo estaban dañando a las personas con quien yo estaba, a mis amigos, a mis parejas sobre todo. Hasta que llega algún momento en mi vida donde lastimé a una persona con quien realmente había tenido una relación muy distinta, con quien de verdad había aprendido a abrirme más, a sentir más y a querer más. Y aún así, con todo ese sentir, cometí el error tan fuerte de ser infiel. Y no solo con una persona. Me cachó solo una persona, pero fui infiel con varias personas. Y al enterarse de esa única persona de la que se llegó a enterar, pues le rompió totalmente el corazón. O sea, le hizo estragos fuertísimos que la verdad es que verla así, meses después de que sucedió y nos separamos y pasamos por etapas, al menos yo puedo decir que yo pasé por una etapa de depresión muy fuerte, causada por mí mismo. Me llevó a meses después encontrarla, totalmente alcoholizada y totalmente destruida. Y ahí fue la primera vez que me enfrenté a las consecuencias de algo que yo había hecho, a realmente las consecuencias emocionales que le había ocasionado a otra persona que yo quería y que me importaba. Y ahí fue la primera vez que dije, ya no más, ya no quiero hacer esto, ya no quiero caer en lo mismo, en hacer daño, en creer que tengo las cosas bajo control y termino tomando decisiones que nos lastiman a todos. Eso fue a mis 22 años aproximadamente, 22, 23 años. Y desde entonces empecé a trabajar en pues, cómo hago esto más consciente, por dónde empiezo, con quién puedo trabajarlo, con
con qué personas, en qué temas. Empecé a buscar sobre identidad, sobre propósitos, sobre relaciones. Estudié varios años sobre relaciones, teoría de apegos, comunicación efectiva, la comunicación no violenta de Rosenberg. Me eché sus libros. Empecé a estudiar mucho sobre el lado de psicología y a aplicarlo, pero algo con lo que me encontré fue que algunas de estas problemáticas me sucedían por el hecho y por el aspecto específico de ser hombre, Ujú, ¿sí? Que me pasaba a mí y a otros hombres, que había ciertas expectativas, estereotipos y un molde específico en el que yo había estado intentando encajar y que me estaba llevando a actuar de formas muy específicas, como el tema de la infidelidad, como el tema de ser más reactivo en las relaciones, como el no hablar las cosas y no hablar sobre mis emociones, sino ujú. guardármelo todo, etcétera, etcétera, ¿no? Me empecé a dar cuenta que había algo más específico del hombre y empecé a indagar en ello. Empecé a compartirlo con otros hombres, a escribir, empezó todo con un blog. Empecé a Mm, escribir lo que estaba viviendo y muchos hombres se acercaron a decirme, yo también he pasado por eso, yo también traigo esos problemas y no entiendo por qué. mm, Fui descubriendo que había un tema del cual hablar y busqué comunidad, busqué espacios donde pudiéramos hablar de ello entre hombres y no encontré. La verdad es que no encontré eso hace unos años, entonces me decidí a crearlo yo. me Ahí encanta. fue donde nace esto. Dije, si no lo encuentro, lo voy a hacer yo mismo. Y enos aquí. Ay, qué buena onda. Qué buena onda, Ricardo, me encanta. Y, y todo lo que has aprendido y lo que te has autoexplorado, platícanos para ti, en tu experiencia, así, ¿qué es la masculinidad tóxica? Para quien sea que nos esté escuchando y tal vez no conoce este término o no le resuena para nada. Ujú, Creo que de inicio me gustaría dejar muy claro que ya hay estudios sobre el usar el concepto de masculinidad tóxica que nos dicen cómo es que este tipo de comunicación puede bloquear el hecho de que muchos hombres inicien su proceso. mm, Una palabra como tóxica puede ujú, hacerle pensar a muchos hombres que hay algo inherentemente malo dentro de ellos y que venimos a regañar, venimos a castigar, venimos a criticar todo lo que ese hombre es. claro. Así que hay algunos estudios que por mi parte llegué a revisar de un investigador en temas de masculinidad que está haciendo un doctorado sobre temas de masculinidad en Reino Unido, Brendan Ujú, Kiatowski, que menciona cómo es que es un 20%, aproximadamente un 20% de diferencia. Son 20% más hombres que se atreven a escuchar cuando alguien les dice algo como masculinidad limitada, masculinidad mm, restrictiva, masculinidad inmadura, masculinidad, no sé, algún otro término que hable de que pueden trabajar en esa masculinidad, ujú, en lugar de un concepto como masculinidad tóxica que ya da una idea de que es mala y punto. ujú, ¿Sí? Y de que ujú, puede darle la idea de que la masculinidad es esencialmente mala. Cuando no lo es, cuando hay formas de expresar la masculinidad que pueden hacer daño, por supuesto, ujú, pero la masculinidad en sí no es mala. La masculinidad en sí puede ser muy bella, muy buena, muy nutritiva cuando se vive de una manera sana. Así que me gustaría empezar por ahí. ujú, Eh, Creo que es eh, una buena propuesta el cambiar de hablar de esas actitudes y de ese arquetipo que viene más del macho ujú, o de una masculinidad que si le llamamos más ¿cómo decirlo? El macho es como la palabra más coloquial, ¿no? Pero algo un poco más específico sería una hipermasculinidad, el ujú, rechazar las características femeninas o más emocionales y quedarte solo con los aspectos masculinos ujú, que todos tenemos, pero ujú. que si los endiosamos nos puede llevar a una forma muy poco sana de vivirla, ¿no? Así que ahí invitaría a todos y veo cómo es que eso ha ayudado dentro de nuestra comunidad de hombres a llamarle una masculinidad limitada, una masculinidad restrictiva.
en mi perspectiva personal, la masculinidad restrictiva es uno de los mejores términos, ¿no? Porque le hace saber al mundo que ese tipo de masculinidad restringe algo que ya tienes dentro, ¿no? Esa humanidad, esa emotividad, esa autenticidad. Y entonces puede ser más. Y hacerle entender a un hombre que puede ser más es como decirle, vamos, trabaja, ¿no? Haz algo más. Ujú, Si le dices, esa masculinidad es tóxica, estás teniendo una masculinidad tóxica, no le estás dando chance de pensar que puede hacer algo ujú, al respecto, ¿no? Así que si hablamos de esa masculinidad restrictiva, básicamente es una masculinidad que no te permite ser tú mismo. Es una masculinidad que te pone una barrera y un molde que hemos creído por mucho tiempo social y culturalmente, que es como el hombre debería ser, ujú. pero que resulta ser una cajita diminuta a comparación de lo que como hombres y como seres humanos podemos llegar a ser. Todo eso que podemos explorar, disfrutar, expresar de nosotros mismos y de nuestra esencia, no cabe en ningún molde. Y esto es justamente lo que la masculinidad restrictiva es. Un pequeño moldecito que si intentamos meter todo lo que somos en él, nos crea tensión, nos crea problemas de salud mental, nos crea una dificultad para expresar emociones y eventualmente problemas secundarios como la violencia, el abuso, la impulsividad, la compulsividad de algunos hábitos. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero que vienen de ese querer entrar en un molde en el que no cabemos. Claro, me encanta lo que dices, porque tal vez de esta forma se percibe, o sea, cuando hablamos de masculinidad tóxica se percibe también como un ataque y en cambio cuando hablamos de algo que se puede cambiar como o sea, Sí, masculinidad limitante o masculinidad restrictiva, es un incentivo, ¿no? O sea, como que exacto. sí, o sea, te da la oportunidad de cambiar, eso me gusta muchísimo. Y, y platicarnos en este molde, en esta cajita de lo que debe entre comillas, ser una masculinidad que cae en una masculinidad restrictiva, ¿cómo se ve? ¿Qué son estas características que socialmente se esperarían de un hombre? Claro, es mucho de lo que llegamos a escuchar y estoy seguro que algunos de los hombres que nos escuchen se identificarán mucho con esto, pero de lo que llegamos a escuchar en nuestra infancia y juventud son cosas como no llores, porque eso no es de hombres, ¿no? Esa es de las básicas. Ujú, Alrededor de los 5 años es la primera vez que un hombre escucha por primera vez esta palabra, ujú. esta frase. No llores porque eso es de niñas, o no llores, sé un hombre, sé un hombrecito. Alrededor de los 7, 8 años ya se espera que lo estés trabajando, todavía se permite que llores un poco porque eres un niño, pero si a los 12 no lo has trabajado lo suficiente, que ya puedas reprimir tus emociones, algo está mal contigo. Sí, algo está mal contigo y los hombres que te rodean y los hombres de tu familia y los hombres a tu alrededor no te van a ver como suficientemente valioso como hombre. Sí, esa Ujú, es una. Hay otras frases que hemos escuchado en algún momento, muchos de nosotros, que es como, por ejemplo, ahora eres el hombre de la casa. mm, Ahora tú eres el hombre de la casa. A los 8 o 9 años, decirle a un niño que tal vez los padres se separaron, tal vez el padre no está, o simplemente está el padre, pero tal vez no pasa mucho tiempo en casa, y le dice al niño, tú eres el hombre de la casa. Y ese niño es el niño. Ese niño debería ser un niño, ujú, no un hombre. No es el momento de ser un hombre. Y entonces el niño empieza a buscar ideas de qué es lo que el hombre tiene que ser a una edad donde todavía no le corresponde estar pensando en eso, donde él debería estar disfrutando la curiosidad y el caos y desorden que es la infancia, ujú. ¿no? Para vivirse a sí mismo, para conocerse a sí mismo, pero le pones una responsabilidad encima que primero que nada no sabe lo que es, porque no ha tenido ejemplos sanos o porque no ha tenido un ejemplo claro y presente cerca de él, y dos, que no le corresponde porque todavía no está listo y necesita descubrir más de otras cosas. Se crea ese bloqueo en el que se le dice a un niño, sea un hombre, ahora es el hombre de la casa, y ese niño crece sin haber cubierto sus necesidades emocionales en la infancia y entonces tiene un montón de necesidades emocionales en la adultez que no sabe cómo cubrir por su cuenta,
porque no hubo esa transición, porque no hubo ese espacio seguro donde él pudiera ser niño y pudiera ser guiado y acompañado. Es a lo que muchos autores le dicen esa iniciación masculina, en el que pasas de niño a hombre acompañado de otros hombres, con esa aceptación, con esa pertenencia, con ese enfrentamiento, sí, de que no todo lo vas a tener fácil en la vida no es sencilla, pero aquí estamos para acompañarte y aquí estamos para enseñarte cómo puedes cubrir esas necesidades por tu cuenta. Ahorita es cada quien por su cuenta, y tú como niño tienes que aprender a ser hombre por ti solo a una edad que no te corresponde todavía, ¿no? Y hay muchas otras frases e ideas que van por encima del hombre, por ejemplo, el ser proveedor, el ser protector, que claro, hay algunos aspectos biológicos alrededor de ello, en tema de hormonas. Ahorita hay muchos estudios que están yendo alrededor del tema de testosterona y estrógeno, que nos dicen que efectivamente estas hormonas nos guían a quienes tenemos una mayor carga de testosterona a buscar más la reproducción, a buscar más la protección, la fuerza física, a querer luchar de pequeños cuando somos niños, a enfocarnos más en la pelea, en luchar con el cuerpo, porque es una forma de que el cuerpo se prepare para proteger y cazar en el futuro. Es una forma inconsciente en la que el cuerpo nos va educando y nos va guiando. Claro, hay esa parte, pero al bloquear estas partes emocionales de cómo yo aprendo a, ex- a expresar esas emociones, a sentirlas, estoy bloqueando la manera en la que yo puedo desarrollar mi inteligencia emocional, mi resiliencia emocional. La manera en la que nosotros desarrollamos esta inteligencia y resiliencia emocional es sintiendo esas emociones. Si nunca las sentimos, no estamos acostumbrados a sentirlas, no estamos acostumbrados a procesarlas. Y ese procesamiento es el que nos lleva a desarrollar lo que en la neurociencia le llamamos la corteza prefrontal, ese filtro hacia nuestros impulsos más naturales, nuestros impulsos de querer reproducirnos o de querer estar en un modo sexual en momentos tal vez no tan ¿Apropiados? apropiados, exacto, o de ser impulsivos, reactivos en situaciones donde tal vez no se necesita, ¿no? Esa parte que viene desde la amígdala. Estoy dándole una vueltota aquí, pero este molde básicamente nos está bloqueando de desarrollar eso que nos permite conscientemente tomar decisiones sanas. Y que hay un aspecto, sí, de nosotros que está saliendo impulsivamente, que está saliendo naturalmente, pero sin ese filtro que se desarrolla a través de ser libres en nuestro descubrimiento propio y personal, entonces vamos a ver un montón de hombres, que es lo que estamos viendo, que reaccionan a cualquier cosa, que gritan en el tráfico como si no hubiera un mañana, que se pelean con su pareja y no comunican las cosas, que todo lo ven como un ataque personal, que etcétera, 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 ¿no? Y este molde nos está llevando a vivirnos de formas muy inconscientes, de muchas maneras inconscientes. Y justamente eso te quiero preguntar, digo, me gustaría también saber por qué esto influye e impacta diferentes áreas en la vida. Y como tú sabes, a mí me encanta todo el tema que tiene que ver con relaciones, entonces me encantaría antes de entrar o sea, a poder entender a gran escala, porque estoy segura que esto nos podría llevar 8 horas para hablar de los diferentes impactos que tiene la masculinidad restrictiva en la vida de una persona, pero me encantaría empezar si me pudieras platicar qué impacto tiene esto en las relaciones interpersonales y principalmente en las relaciones románticas, cómo influye y cómo impacta la masculinidad restrictiva en las relaciones románticas. Claro, hay muchos ejemplos que pudiéramos tomar de aquí, ¿no? Y seguro has escuchado muchos de ellos con los clientes o con las personas que has trabajado. Por ejemplo, y voy a tomar el ejemplo de una pareja heterosexual, ¿no? Que una pareja de novios, una pareja casada, una pareja lo que quieras. Pero que llega la mujer y dice, no sé por qué mi esposo o no sé por qué mi novio nunca me escucha. No sé por qué mi novio cuando le platico algo me quiere dar soluciones inmediatamente y Ajá. no está ahí nada más para escucharme. Siempre me quiere solucionar todo, pero no está nada más para escucharme. O por otro lado, muy diferente, pero muy relacionado también, que la madre de familia que dice,
yo tengo 3 hijos, mis 2 hijos y mi esposo, Sí. ¿no? Parece que tengo 3 niños en casa. Hay un montón de aspectos que nos están diciendo que hay algo ahí que no se ha desarrollado del todo en muchos hombres. En el primer ejemplo que doy, que es mi pareja no me escucha, mi hombre, mi novio no me escucha, o mi hermano, mi amigo no me escucha, pues viene fácilmente relacionado, sencillamente relacionado a lo que comentábamos ahorita. Cuando no estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos y estamos viviendo internamente, entonces no estamos acostumbrados a ser escuchados. Y si no estamos acostumbrados a ser escuchados, tampoco estamos acostumbrados a escuchar. Si no sabemos Mm. hacerlo para nosotros, mucho menos vamos a saber hacerlo para otras personas. Y puede que al inicio de la relación, claro, la honeymoon phase, esa etapa de la luna de miel, por supuesto que te voy a escuchar y estoy atento hacia qué me dices, a qué me cuentas, quiero saber todo de ti, con un enfoque de cómo puedo usar todo esto para mi objetivo, que es conquistarte y estar contigo. ¿Sí? Ese es algo muy diferente. Estoy escuchando con un propósito. Y puede ser muy lindo, puede ser muy genuino, totalmente, no estoy invalidando esa parte, pero eventualmente, ya que se haya logrado ese objetivo, empieza a reducirse y empiezan a ver las quejas de, pues es que ya no eres como eras al inicio, ya no me escuchas como antes, ya no bla, 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 ¿no? Todas estas situaciones que vemos tanto en las relaciones de pareja heterosexuales. Y, y por supuesto tiene mucho que ver con esta parte de cómo no hemos aprendido a escucharnos a nosotros mismos y darnos un espacio de escucha a nosotros mismos y por ende nos cuesta escuchar a alguien más porque hay mucho ruido aquí adentro que no hemos sacado, que no hemos compartido, que no hemos hablado y que no tenemos idea de cómo reducir, no tenemos idea de cómo hablar, cómo compartir. Y entonces, este es solo un caso, este es solo un ejemplo. Otro ejemplo es un hombre que no ha sabido pedir las cosas, no ha sabido pedir ayuda, no ha sabido pedir guía y acompañamiento en diferentes aspectos de su vida y, y se lleva esa falta de saber pedir ayuda a sus relaciones adultas y lo vemos en resultados, vaya, lo vemos en situaciones como querer arreglarlo todo él mismo, querer arreglarlo todo por su cuenta, porque es que hay tantos casos de hombres de familia, de padres de familia, que parece que tienen una vida muy linda, muy bella, tiene a sus hijos, tiene a su pareja, tiene su trabajo, tiene todo, que en casos muy extremos termina cometiendo suicidio. Hay una estadística muy fuerte en los hombres, que es que 8 de cada 10 personas que se quitan la vida año con año son hombres. Y Wow. muchos de ellos son hombres con familia, son hombres casados, son hombres con buenos trabajos. Wow. ¿Qué nos está hablando que, que nos trae a este tipo de situaciones, ¿no? Que no comunican, que no comparten en sus relaciones, que no se permiten ser ayudados y acompañados, eh, que nos está llevando a esta situación? Bueno, viene de ese mismo molde, de esa misma situación, ¿no? Otras situaciones que vemos, pues lo que decía ahorita, ¿no? Del adulto niño que le dicen, el man boy. Eres un hombre niño que no sabe cuidarse por sí mismo, que depende de otras personas, que tal vez desarrolló esa masculinidad desde un yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser como los demás hombres, porque los demás hombres no son, no son de confianza, no son buenos, ningún hombre es bueno, tal vez porque mi padre fue violento con mi madre, fue violento conmigo, fue ausente y me generó un resentimiento y entonces decido el camino de la oposición. Podemos decidir cualquiera de estos dos caminos, ¿no? La replicación, hacer lo mismo que hizo mi padre, o la oposición. No quiero hacer nada de lo que hizo mi padre porque es un mal ejemplo y es un monstruo y es un villano, ¿no? Y en estas ideas rechazo todas esas características masculinas, tanto las buenas como las no tan buenas. Y en esas características buenas está el saber valértelas por tu cuenta, el saber tener una estructura, el saber tener una dirección, el saber tomar una dirección y tener una decisividad. Eso lo podemos desarrollar y lo quiero dejar claro aquí, tanto hombres como mujeres, cualquier persona puede Claro. desarrollar esas características masculinas, femeninas, ¿no?
Pero un hombre que ha rechazado el ejemplo principal de masculinidad como lo es su padre y los hombres que le rodean, muy probablemente cae en lo que el doctor Robert Glover, un terapeuta muy famoso, le llama el síndrome del chico bueno. El chico que es ultra pasivo, es Ujú. ultra, no voy a tomar decisiones por mi cuenta, voy a preguntarle a todo el mundo qué es lo que debería hacer, estoy muy pegado a mi madre o a mis amigas y no me siento cómodo juntándome con otros hombres, no me siento cómodo alzando la voz y diciendo esto no me parece bien y demás. Se vuelve una persona que está un hombre que está muy desconectado de esa masculinidad y por ende busca siempre a ver a quién se apega, a ver a quién, de quién depende, con quién genera ese vínculo de codependencia en el que lo cuiden a él como si fuera otra vez un niño. Mm. Sí, y es lo que otros autores le llegan a llamar ese cordón umbilical invisible, en el Ujú. que busca ver a quién le pone ese cordón umbilical y quién lo cuide, porque no ha tomado esa responsabilidad de conectar con su masculinidad, tanto en los aspectos que le gustan como en los aspectos que no le gustan por un pasado que le ha dolido, ¿no? Es una herida a fin de cuentas. Pero vaya, lo que quiero llegar es cómo nosotros como hombres nos desenvolvemos en nuestra relación, tiene todo que ver en cómo nosotros nos relacionamos con nuestras características masculinas y femeninas. Si nosotros estamos cayendo en un molde limitante y restrictivo de masculinidad, eso se va a ver en la relación. Lo vamos a ver ya sea como un hombre muy dominante, hipermasculino, que quiera tomar todas las decisiones y que no le gusta que su pareja quiera tomar las riendas en algún momento o sea independiente y demás. O un hombre que no sabe tomar decisiones por su cuenta y que le dice a su pareja siempre, no, pues tú decide, y que siempre espera que la otra persona tenga la iniciativa y que a los hijos les dice, pregúntale a tu madre, en lugar de él tomar algún tipo de responsabilidad. Así que tiene todo que ver. Wow, qué interesante. Y no sabía a qué se, o sea, esto del man boy, no sabía muy bien por dónde venía y que esto era un impacto también de la masculinidad restrictiva. Y una de las preguntas que se me viene a la mente es si una de las características de la masculinidad restrictiva es que pues no tienes, no desarrollas esta inteligencia emocional, ¿no? O sea, como que te restringe de tal manera que no la desarrollas. ¿Qué tipo de impacto, no sé si esto lo sepas tú, Ricardo, o si en las investigaciones que has leído y en tu experiencia, qué impacto puede tener en nuestra salud física, bueno, más bien en la salud física de los hombres que llevan una masculinidad así y no pueden estar en contacto con sus emociones de una forma más directa? Bueno, puede ser algo muy que pareciera indirecto, Ujú. el hecho de que el no poder conectar con un aspecto tan interno como las emociones tuviera un impacto en la parte física, pero definitivamente el no estar abiertos a escuchar lo que son nuestras propias emociones, que es una de las partes más humanas y más esenciales de nosotros como humanos, nos lleva a aspectos secundarios, a consecuencias, como ni siquiera poner atención a nuestro cuidado personal, a nuestro cuidado físico, a ideas. Para empezar, hay una expectativa que le dicen un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, ¿no? No se debe cuidar de su aspecto y no le debe importar, porque si no es metrosexual, esta palabra que se usó mucho antes, que era Ujú. simplemente un hombre que se cuidaba. Claro, puede llegar a un punto extremo, por así decirlo, o malsano de alguna manera, pero un hombre no debe preocuparse por cómo se ve, ¿no? Ese es Ujú. una de estas expectativas que muchas veces bloquean nuestra capacidad de ponernos en una posición, en una situación de cuidar nuestra piel, nuestro cabello, nuestro cuerpo, nuestra salud, lo que comemos, ¿sí? El hombre tiene que comer pura carne roja y tiene que comer y tomar pura cerveza y demás. Ok, está bien si comes carne roja, vale, pero balancealo, cuídate, ve al nutriólogo, ve de qué manera puedes cuidar ese cuerpo Ujú. y no estarlo destruyendo constantemente. Y esta palabra es muy importante, estarlo destruyendo, esa forma autodestructiva de vivir no viene porque como hombres queramos autodestruirnos.
es que estamos bloqueando la capacidad de escucharnos, de vernos y de valorarnos desde nuestro propio cuerpo y nuestras propias emociones. Y Ujú. eso invariablemente nos va a llevar a unas conductas autodestructivas muy visibles en las relaciones, en el trabajo, en los workaholics que están ahí horas y horas y horas y horas. Eso es una conducta obsesiva autodestructiva, porque muchos de nosotros hemos creído que nuestro éxito laboral y lo que ganamos y demás definen qué tan hombres somos. Mm. Eso nos lleva a una conducta autodestructiva, que sí, qué tantas mujeres tenemos en nuestra vida y cuántas conquistas y con cuántas nos acostamos y nos vamos a la cama, definen qué tan hombres somos. Eso nos lleva a conductas autodestructivas, de ghosting, de gaslighting, de más que gaslighting, de este ghosting, de infidelidad, Ujú. de baja responsabilidad afectiva, no buscar ningún compromiso, no porque esa sea nuestra decisión, sino porque nos aterra que nos vean vulnerables. Mm. Y, y eso nos lleva constantemente a conductas autodestructivas que una de las cosas una de las áreas donde se refleja es en el cuerpo para muchos hombres. Wow, guau, me lo platicas y hasta me da emoción pensar en tantas personas, tantos hombres que conozco que cumplen estas características y pensar que es como una cárcel silenciosa interna Sí. tan, tan fuerte. Y no sé si hay algún tipo de relación también tal vez con los hábitos, ahorita que hablas de la autodestrucción, las adicciones, este tipo de conductas que hablas como compulsivas, de no sé, no quiero poner palabras y si esto no te resuena, pues me corriges, pero el buscar escapes, el buscar como Ujú. válvulas de escape de todo esto, porque las emociones no se pueden ignorar, o sea, bueno, se pueden ignorar, pero no desaparecen al ser ignoradas. No, Entonces, si se están ignorando, si ni siquiera se pueden reconocer, pues eventualmente, por eso te preguntaba lo de la salud. Me imagino salen de forma física, también algo que hablabas al principio, la cuestión de la violencia, del control de impulsos y probablemente también, no sé si con el tema de las adicciones, no sé si esto sea algo que tú has visto o que conoces, alguna relación entre la masculinidad restrictiva y las adicciones. totalmente. Es algo que ahorita usaste una palabra muy importante que es una válvula de escape. Más que una válvula de escape, yo le diría una medicina para síntomas. Mm. Sí, es alivio. Lo que se está buscando es un alivio que no cura lo que está pasando dentro, sino que alivia ese dolor. Es un aproxeno que te estás echando ahí, ¿no? Para simplemente quitarte el dolor de encima. Capaz si me estoy equivocando de medicamento, ¿no? Pero el punto es que te estás tomando algo, no sé mucho de medicamentos, pero te estás tomando algo para sentirte mejor e ignorar, entumecer, esa palabra es bien importante aquí, entumecer ese dolor que llevas dentro. Como decías ahorita, esa caja, ese molde se vuelve una prisión dentro. Hace poco hablaba con un expresidiario, un hombre que pasó en la cárcel mucho tiempo, Ujú. y algo que me llegó a decir es que cuando empezó a trabajar en sí mismo, se dio cuenta que cuando estaba fuera de la cárcel, se sentía más preso que cuando empezó a trabajar en ello dentro de la cárcel. Wow. Estaba más preso de sí mismo fuera de ella que dentro cuando empezó a aprender sobre autoconocimiento. Es una historia grandísima, ¿no? Pero es real. Es una cárcel, es una prisión interna que al querer esconder todo eso en el sótano, en esa celda y guardarte en una celda, ¿qué es lo que más te puede aliviar de sentir ese dolor interno, esas preocupaciones, ese quién soy yo, por qué nadie me acepta, por qué nadie me quiere, soy Ujú. malo acaso por el simple hecho de ser hombre? Todas esas dudas, miedos, preocupaciones y dolor, esas heridas, no las podemos borrar, como dicen, no las borramos, lo que hacemos es las escondemos y siguen doliendo ahí dentro. Ujú. ¿Qué pasa cuando te sigue doliendo algo ahí dentro? Bueno, buscas una medicina como aliviar ese dolor y eso puede verse como alcohol, eso puede verse como drogas, eso puede verse como pornografía, Mm. eso puede verse como conductas obsesivas dentro de las relaciones. La codependencia también puede ser una adicción Ujú. en que cubres todo eso sintiéndote acompañado de otra persona.
y no estás tratando en realidad lo que está pasando ahí dentro. Pero es justo esto, buscar entumecer ese dolor que tienes dentro, porque no es que el dolor desaparezca, no es que la herida desaparezca ahí dentro y esas emociones desaparezcan, es que simplemente estás entumeciendo la preocupación, estás entumeciendo el dolor que llevas. Y por algo el hombre es 3 veces más propenso a desarrollar un problema de adicción que la mujer. Wow. De eso sí tenemos estadísticas y eso sí es muy comprobable. Estas conductas compulsivas y estos hábitos que nos llevan al entumecimiento a través de drogas, alcohol, pornografía, codependencia, etcétera, vienen como una solución, entre comillas, a todo eso que no hemos sabido procesar porque no hemos tenido las herramientas para hacerlo. Wow. Wow, Ricardo, qué impresionante, qué valiosa información. Y todo lo que comentas, como que siento que estoy como que atando cabos. Me explico, como que tenía ciertas ideas de ¿será esto o será el otro? Sobre todo, pues te digo, crecí rodeada de hombres. Y bueno, he tenido la fortuna de que mis hermanos y mi papá son personas que constantemente están trabajando en ellos mismos. Entonces, no, tampoco fue muy restrictiva la masculinidad que vi en mi casa, pero claro que no la estoy idealizando y hay muchísimas cosas que han sido súper dañinas y que yo también siento que que he sido el daño colateral de muchas de las ideas que han habido en mi casa, ¿no? Y principalmente con mi papá y mis hermanos. Y bueno, y dicho esto, Ricardo, me encantaría que nos platicaras un poquito para las personas que nos están escuchando, cuáles son algunos tips, algunos consejos, cómo se empieza a trabajar la masculinidad tóxica, qué se puede empezar a hacer hoy, qué cambios se pueden empezar a hacer hoy para empezar a sanarla, si ese es un término que sientes que resuene con la Ujú, masculinidad restrictiva. ujú. Platícame, ¿qué recomiendas? ¿Cuáles son algunos tips? Claro, y en este ámbito el trabajar el tema de masculinidad puede ser desde 2 enfoques diferentes, ¿no? Como decías ahorita, sanarla, pero también se le puede decir reconectarla, sí, Mm, reconectar con esa masculinidad, porque no es que la eliminemos, jamás la eliminamos, eso siempre está ahí. Nuestras ujú, características masculinas y lo que podemos desarrollar a través de ella siempre está ahí. Lo que sucede es que la rechazamos, la bloqueamos o rechazamos el otro lado, que es la parte más emocional, la parte más sensible, por así decirlo, ¿no? Y endiosamos la masculinidad y ahí es donde se desarrolla una hipermasculinidad, el arquetipo del macho, del ujú, bully, de aquel que no siente, ujú. de, que es más dominante que nada. Pero como podemos empezar a trabajar esto es de varias formas distintas, ¿no? La primera es rodearte de hombres que te den ese espacio auténtico y vulnerable. Lo digo despacio porque es el más importante de todos. Rodéate de hombres que estén trabajando en sí mismos y que te empujen a ser tú mismo. Y esto es una frase súper cliché, pero es que eso es. Si es cliché es porque algo de ello es cierto, ¿no? Mucho de lo que estamos haciendo hoy en día es crearnos máscaras, es crearnos una barrera, a mostrarnos solo como creemos que las demás personas esperan que seamos para ser aceptados. Todos estamos buscando ser aceptados y ser amados. Así que creamos máscaras para ser lo que creemos que los demás esperan que seamos. Si podemos encontrar una comunidad, un círculo, un espacio con otros hombres o relaciones de amistad con otros hombres que nos permitan quitar esas máscaras, bajar la guardia y sentirnos seguros siendo uno mismo y diciendo la verdad de quién somos, qué sentimos, qué nos preocupa, qué nos duele, qué nos apasiona, qué amamos, qué nos gusta. Eso nos va a dar esa práctica que no hemos tenido de ser hombres más auténticos. La masculinidad sana o consciente, como le queramos decir, una masculinidad sana y madura es simple y sencillamente atreverse a ser como uno es. Tener la asertividad para ir por lo que uno quiere y lo que uno es.
Así de sencillo. Poner una lista de cosas de que un hombre de masculinidad sana hace esto y esto y esto. Estamos haciendo otro molde. Vamos a crear otro molde si hacemos eso. Es básicamente atrevernos y tener la asertividad y la iniciativa para mostrarnos y ser el hombre que queremos ser. Wow. Eso es un hombre de masculinidad sana. Y para ello necesitamos práctica, necesitamos una comunidad, necesitamos rodearnos de hombres que lo estén intentando y lo estén logrando y lo estén haciendo y que cuando te cuando te vean haciendo lo contrario, te digan, a ver, cabrón, ¿qué estás haciendo? Ujú. Tú quieres trabajar en esto y te estoy viendo que estás otra vez cayendo en esto. No te juzgo, está bien si caes en ello. Todos nosotros caemos en ello de nuevo y reincidimos. Pero aquí estoy para apoyarte. ¿Cómo te puedo apoyar? ¿No? Para que salgas de ahí. Esa es una de las principales. Otra de las importantes es reevaluar la relación con nuestro padre. No solo con nuestro padre, también con la madre tiene mucho que ver, pero en específico con nuestro padre o nuestros ejemplos de masculinidad iniciales. Ujú. Si yo veo a mi padre como un villano, si yo veo a mi padre como un mal hombre, un monstruo, muy probablemente cuando yo llegue a caer en algún error, cometa alguna infidelidad o en algún momento empiece a depender un poco más del alcohol o tenga algún problema de consumo de pornografía, algo similar, me voy a ver a mí mismo como un monstruo. Va a ser muy difícil verme con ojos de compasión y salir adelante. Me voy a enfrascar en ese error que cometí porque entro en esa, lo que le llaman la disonancia cognitiva de, pero ¿cómo es que yo puedo ser esto? Justo dije que no quería ser como mi padre y estoy siendo igual que él. Y eso te va a hacer darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y quedarte ahí mucho más tiempo. Así que por tu bien y por tu salud mental como hombre, es mejor que reevalúes esa relación con tu padre y te atrevas a verlo como un hombre que no tenía herramientas, no tenía esto que estás teniendo tú justo ahora de poder escuchar a otras personas hablando al respecto. No tenía espacios donde hablarlo, no tenía esto y el otro. Vaya, no estoy justificando para nada a ningún hombre que haya cometido errores fuertes y que te haya hecho daño y le haya hecho daño a tu familia, pero sí te estoy llamando a la responsabilidad tuya de verlo como lo que es, un hombre que no supo hacer las cosas mejor. ¿Sí? Un hombre que hizo lo que pudo con lo que sabía y muchas veces la violencia y el daño que hizo fue por un miedo que él tenía adentro. Y eso es suyo. Es un hombre, es un humano. Y tú eres un hombre y un humano también. Y puede que cometas errores y reevaluar esa relación con él y cómo lo ves te va a ayudar a tú aprender a aceptar esos errores que puede que cometas o que estés cometiendo y avanzar más rápido en esto, avanzar, dejar ir mucho más fácilmente. Wow. Creo que esos son dos de los que puedo dejar ahorita Me que son encanta. No buenísimos. que. Bueno, vamos a poner una tercera. Ah, Vamos sí, a sí, poner sí, una venga, venga, tercera venga. que se me olvida porque siempre lo doy por hecho. Y la tercera es simplemente síguete haciendo preguntas. Síguete haciendo preguntas. Pregúntate qué quiero ser yo, quién soy yo, qué es lo que busco yo de mi vida, qué es lo que estoy haciendo que es para caerle bien a los demás, para ser aceptado por los demás Ujú. y qué es lo que yo he dejado de hacer y me he autoabandonado solo porque a los demás no les parece eso que Ujú. quiero hacer. ¿Sí? Esa constante pregunta, y aquí todos los que estén escuchando apúntenlo, método socrático. Por más respuestas que tengas a las cosas, eso no te va a llevar a una estar completo, iluminado y tener todas las respuestas. Te va a llevar a tener mejores preguntas. Así que mantente haciendo preguntas. Wow. Eso es muy importante. Wow. Wow. O sea, digo, esto obviamente sé que va dirigido a los hombres, pero no sabes cómo me encanta lo que acabas de decir. O sea, tienes. Wow. No, pues muchas gracias, Ricardo. La verdad es que hasta a mí como que me cayó como balde de agua fría. Y antes de eso, pero que te quería platicar que el otro día uno de mis hermanos se mete mucho como en estos temas de la masculinidad y se pregunta, aprendo mucho de él, en verdad, de mi hermano Pablo. Estaba jugando con él y con unos amigos, con un amigo suyo, juegos de mesa, y,
y a mí me llamó mucho la atención porque pues estoy acostumbrada a estar con mi hermano, no sé, como que me llamó mucho la atención que este amigo como que se burlaba de ciertas cosas, pero como que cualquier cosa que tuviera que ver con la energía femenina de mi hermano, no sé, a lo mejor alguna expresión o que no fuera tan agresivo en el juego, como que este amigo era como que, ay, por favor, no seas débil, pero digo, al final él ya ganó mi hermano, pero ese no es el punto, sino que lo que me llamó mucho la atención fue esta relación, o sea, poder como ya ver con otra perspectiva esta relación entre dos hombres y cómo mi hermano que por lo que platico con él, trabaja mucho en él y esa persona que bueno, no la conocía, pero ver esa interacción de la burla hacia lo que mi hermano hacía y dije, qué fuerte, o sea, qué fuerte, porque sé que para mi hermano no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso muy vulnerable, ha sido un proceso de muchísimo, muchísimo aprendizaje y hasta doloroso, yo creo. No quiero hablar por él. Y sin embargo, qué fuerte como que esto de un juego de mesa, algo tan sencillo y que sea un ataque constante a algo que mi hermano viene trabajando desde hace unos años. Entonces, ahorita Ujú. que dices la importancia de rodearnos de, bueno, de rodearse de hombres que también También están. como mujeres, ¿eh? Ok, También ok, como ok. mujeres. Puedo incluirme, puedo incluirme. Ok, no me quería quitar el lugar de alguien más, pero ajá, de incluirnos, de rodearnos de personas que trabajan esto, que lo reconocen, que se lo cuestionan y que tienen esta iniciativa de cambiarlo. Qué valioso, porque yo no salté a defender a mi hermano, porque no, pero me llamó muchísimo la atención, porque es salir al mundo y como que recibir otra vez mensajes tan sutiles como de un buen amigo que se está burlando de ti constantemente en algo tan tonto como un juego de mesa, pero me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo esa experiencia, la verdad. Sí. Y sí, vaya, están esos dos lados, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que está llevando a ese hombre a tener una actitud de burla hacia otros? Ujú, Eh, que lo esté tal vez, que sea una forma de cubrir el hecho de que él se quiere poner por encima de otros porque le da miedo que se den cuenta de sus inseguridades y demás. ujú. O sea, aquí estoy analizando algo que no tengo ni Sí, idea, claro, ¿no? Porque claro. no conozco a este Sí, hombre. el abogado del Pero diablo para no también, juzgar también, o sea, porque no se trata de exacto, venir exacto, desde el juicio. Ujú, exacto. Y, pero del lado contrario, algo que necesitamos muchos de nosotros como hombres es aprender a recibir esa burla y que se nos resbale. ujú, Saber poner ese límite de decir, a ver, esto no me está gustando, no creo que venga de un buen lugar, ya para, ¿no? ujú, Ya para, ya detente, no me parece eso que estás haciendo. Pero que al mismo tiempo eso, esa burla y eso que muchas veces hemos vivido, no llegue directamente hacia nuestra identidad y cómo nosotros nos definimos como hombres. ujú, Porque si estamos dejando que esas burlas y esas situaciones que a veces son de conflicto, nos lleven hasta el fondo de quien nosotros queremos o creemos que somos, nos haga sentir mal y nos lleve a sentirnos muy mal, eso tiene mucho que ver también con que no hemos desarrollado una resiliencia emocional ujú, para tomar las situaciones difíciles de conflicto y pues también de burla y que mucho hay en redes sociales hoy en día ujú, y que no nos lo tomemos personal, que mm, no nos lo tomemos personal. Eso es otro aspecto que no significa, ay, aguántate, ¿no? No, no es un aguántate, es un entiende. Es un entiende que viene un ataque, sí, viene ataque de muchos lados y que la mayoría de esos ataques vienen de dolor y que no tiene nada que ver contigo, tiene más que ver con la persona que ataca que lo que tiene que ver contigo. Y eso no te hace menos emocional, eso no te hace menos vulnerable, eso te hace compasivo y comprensivo de tu entorno, de lo que viven otras personas. Eso es algo que hace mucha falta trabajar en muchos de nosotros hombres. Eso es algo que me costó muchísimo trabajar a mí, a veces me cuesta también, ujú, que pues llegan muchos comentarios de odio, ¿no? A la página, a las redes, a lo que yo hago, a lo que yo escribo y demás. Y a veces que sí me agarran en curva y es un, uy, pero ¿por qué me dice esto? ujú, Pero si yo me pongo a contestar igual, yo me pongo a responder como tomándomelo personal y demás, estoy replicando lo mismo que está pasando siempre. No voy a solucionar una situación y no voy a cambiar de parecer de alguien a través de Facebook o a través de Instagram o a través de ninguna red social. ujú. Así que tanto tenemos que aprender a sentir
y a expresar ese sentir, como tenemos que aprender a desarrollar esa resiliencia de comprender de dónde vienen los ataques, todas las heridas que hay detrás de esos ataques, ¿no? Como dicen algunos, el corazón blando pero piel gruesa. Ujú, ujú. Es algo muy, muy por el estilo. Claro, sí, tienes razón. Y eso, tomarlo como hombres o como mujeres o como sea que nos identifiquemos, al final del día es cada quien trae su propio trabajo y me gusta mucho esto que dices de no tomarnos lo personal. También, yo también de repente recibo mensajes de mala onda que digo como, ok, pero, y sí, y tienes razón, o sea, hay veces que me engancho y digo, o sea, hoy en la mañana estaba pensando en un comentario de hace unas semanas, digo, qué interesante la energía que le doy a un comentario negativo cuando recibo más positivos, ¿no? Pero, Ujú. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si hay algo más que te gustaría compartir, que a lo mejor no te pregunté o que te quedaste con ganas de decir, o tú dime. Creo que pueden ir a nuestro proyecto, a las redes, si quieren aprender más de todo esto. Los invito a que lo puedan hacer. Es un tema que pudiéramos hablar de ello por horas, que se expresa de muchas formas diferentes en empresas, en familia, en relaciones. Hay muchas, muchas cosas que pudiéramos abordar. Y para mí va a ser un gusto poder estar aquí de nuevo, seguir platicando de esto Claro. con cualquier persona que tenga preguntas y demás, que las puedan dejar aquí con Eva y yo con gusto poder responderlas o que se unan a nuestra comunidad de hombres, que también es abierta, gratis, todo para todos los hombres que se quieran unir. Sí, está buenísimo. La verdad a mí me encanta el proyecto que tienes, lo que veo que compartes en Instagram, me fascina porque también me hace cuestionarme, me hace reflexionar y eso me encanta. Así que Ricardo, quien te quiera encontrar, ¿dónde te puede buscar? En cualquier plataforma, Instagram, Facebook, YouTube, en Twitter, en Telegram tenemos un canal también, en todos lados como Voices of Brotherhood, como Voces de Hermandad, así @Voices of Brotherhood, en cualquiera de esos handles en plataformas y en nuestro podcast lleva el nombre, perdón, de El Hombre de Hoy. En Spotify, Apple Podcast, también en YouTube nos pueden encontrar en diferentes espacios, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. De todos modos, lo voy a dejar en la descripción de este episodio para que puedan simplemente picarlo y encontrar las diferentes redes de Ricardo. Y bueno, muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por todos los comentarios, por las palabras tan bonitas que nos mandan. Son el motor de este proyecto. Se los agradezco de todo corazón. Recuerda que si te interesan estos temas, puedes encontrarme en Instagram como Eva-Latapí, en Facebook como Eva Latapí, y de todos modos nos encontramos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.